La historia comenzó cuando empecé la universidad. No había muchas opciones, así que tuve que mudarme cerca del campus. Vivir en casa no era posible por la distancia. Encontré una habitación en renta, pequeña y sencilla porque no podía pagar algo mejor. Compartirla con alguien era común en esas viviendas, no me importó al principio. La habitación resultó ser más pequeña de lo que imaginaba. Solo cabían 2 camas, 2 escritorios y un armario compartido. Todo estaba desordenado, lo que hacía que el espacio se sintiera aún más reducido. Acomodé mis cosas lo mejor que pude, pero moverse ahí seguía siendo complicado. No era la primera vez que compartía espacio, pero nunca en un lugar tan estrecho. Pasaron varias horas antes de que mi compañero llegara. Mientras acomodaba mis pertenencias, escuché la puerta abrirse. Me giré y lo vi. Entró sin decir nada, apenas me miró. Su saludo fue tan flojo que no lo sentí. No intentó conocerme ni hablar. Se sentó en su lado de la habitación mirando hacia la nada. Quería saber de dónde venía o qué estudiaba, pero sus respuestas eran cortas y desinteresadas. No tenía ganas de hablar y pronto dejé de intentar cuando entendí que no valía la pena. Llegó la noche. Me acosté tratando de ignorar lo incómodo que se sentía todo. Estaba en silencio y comencé a quedarme dormido. Un ruido me hizo abrir los ojos. Algo se movía por el suelo. No quería ver qué era, pero la curiosidad me ganó y lo que vi me dejó helado. Mi compañero estaba sentado en el borde de su cama. Miraba al frente sin moverse. Lo extraño no era solo su postura, sino que sus ojos estaban abiertos, fijos en algo que yo no podía ver. Su rostro no mostraba ninguna emoción y no parpadeaba. Solo respiraba lentamente. Me quedé mirándolo, sin saber qué hacer. La situación era rara. El tiempo pasaba y él seguía igual, sin moverse. Traté de dormir, pero no pude. Me levantaba cada tanto para ver si algo había cambiado, pero siempre estaba igual. Escuchaba un sonido suave, como si algo se arrastrara, pero no veía qué lo causaba. Él seguía inmóvil. Así pasó la primera noche. A partir de esa noche, todo comenzó a sentirse extraño. Algo no encajaba. Cada día era lo mismo. Mi compañero apenas hablaba. Parecía estar en su propio mundo, desconectado de todo. Lo más raro fue cuando noté que pasaba horas sin moverse. Se quedaba sentado en la misma posición por mucho tiempo, como si no necesitara hacer nada más. Nunca lo vi comer. No sé si lo hacía cuando no estaba. No dejaba rastros de comida, lo que solo aumentaba lo raro de la situación. No hacía ruido al caminar, lo que hacía que el cuarto se sintiera más vacío. La rutina era siempre la misma. Silencio. Mi compañero mostraba indiferencia total. La incomodidad crecía cada día. El espacio pequeño se volvía más sofocante con su presencia. No hablaba, no interactuaba y parecía no tener interés en hacerlo. El tiempo seguía pasando, pero cada día me sentía más incómodo. Parecía que algo raro estaba en el ambiente. No lograba entenderlo, pero su presencia se sentía cada vez más pesada. Las noches eran peores. A veces despertaba sin razón y lo veía sentado mirando la pared sin hacer ruido. La escena se repetía cada noche. En una ocasión intenté hablarle, esperando que reaccionara, que al menos se moviera. No hubo respuesta. No levantó la cabeza ni se inmutó. Era como si no estuviera, como si solo fuera algo más ocupando espacio en el cuarto. Me quedé observándolo, esperando que hiciera algún gesto, pero no pasó nada. Parecía que el tiempo no avanzaba para él. Yo sentía cómo la incomodidad aumentaba. Intenté no pensar en eso. Me volví a acostar, pero no lograba dormir. Cerraba los ojos, pero no podía dejar de pensar que él seguía ahí, sin moverse. No entendía cómo alguien podía estar tan desconectado de todo. Al día siguiente, al regresar del campus, abrí la puerta con la esperanza de ver algo diferente. Tal vez habría salido o cambiado de posición, pero al entrar todo era igual a la noche anterior. Seguía en la cama, en la misma postura. No había señales de que hubiera comido o hecho algo en todo el día. Era como si estuviera atrapado, sin reaccionar a nada.
Me acerqué buscando provocarle alguna reacción. Nada cambiaba. Su mirada seguía fija en el mismo punto. No mostraba señales de escucharme. Las horas pasaban y la situación se volvía cada vez más rara. Llegó la noche y con ella la misma incomodidad. Me acosté, traté de dormir, pero no pude. Algo en el aire no me dejaba descansar. A mitad de la noche, el mismo ruido que había oído antes me despertó. Esta vez era más fuerte. No era un sonido fácil de ignorar. Venía de debajo de mi cama como si algo se arrastrara. Me quedé inmóvil, tratando de entender qué ocurría. Sentía algo raro al pie de mi cama y con cada segundo la tensión aumentaba. Al principio no quise moverme. No sabía si debía hacerlo. Mi mente debatía entre averiguar qué pasaba o quedarme quieto. Decidí girar la cabeza lentamente. Mi compañero de cuarto estaba parado al pie de mi cama. No sé en qué momento se había levantado, pero ahí estaba, mirándome. No estaba completamente recto. Su cuerpo se inclinaba hacia adelante y sus brazos colgaban de una manera que no parecía natural, como si no tuviera control sobre ellos. No entendía cómo podía mantenerse en esa posición, tan rara y forzada. No parecía una persona, era algo sin vida. La habitación, ya pequeña, se sentía aún más cerrada con él parado tan cerca. El tiempo pasaba lento. La oscuridad del cuarto lo hacía todo peor. Intentaba procesar lo que ocurría, pero no encontraba ninguna respuesta. Mi respiración se aceleraba, como si no pudiera llenar los pulmones de aire. Aunque trataba de calmarme, quise moverme, levantarme y salir del cuarto, pero mi cuerpo no respondía. Estaba paralizado, sin poder hacer otra cosa que observarlo, esperando que todo terminara. Los minutos pasaban y él no cambiaba ni un solo gesto. Su mirada permanecía fija en mí, su rostro vacío, como si no pensara en nada. No había señales de que fuera a moverse ni de que la situación fuera a cambiar. Después de lo que parecieron ser los segundos más largos de mi vida, murmuró algo. Su voz fue tan baja que apenas lo escuché. Parecía pedir disculpas, pero no estaba seguro de si eso era lo que realmente había dicho. Las palabras no tenían sentido para mí. Solo el hecho de que hablara fue suficiente para asustarme. Antes de que pudiera procesarlo, caminó lentamente hacia su cama, como si nada hubiera pasado. Actuó como si todo lo ocurrido fuera normal. Desde esa noche las cosas cambiaron. Mi incomodidad creció cada día, no solo por lo que había visto, sino por los extraños eventos que comenzaron a suceder. Mis pertenencias ya no estaban donde las dejaba. Al principio pensé que era un despiste mío, que quizá no estaba prestando suficiente atención, pero pronto me di cuenta de que no era mi imaginación. Los libros que dejaba ordenados en el escritorio aparecían esparcidos por la habitación. Sabía cómo los había dejado y no era un error mío. Intenté ignorarlo, convenciéndome de que no tenía sentido preocuparme por algo tan insignificante, pero las cosas solo empeoraron. Más objetos cambiaban de lugar sin que yo los tocara. Empecé a sospechar que mi compañero estaba detrás de todo. No había nadie más con acceso a la habitación. No podía ser otra persona. Decidí enfrentarlo. No sabía qué esperar, pero no podía seguir ignorando la situación. Le pregunté si estaba moviendo mis cosas o tocando mis libros. Traté de mantener la calma, pero estaba claro que estaba molesto. Ya no soportaba esa constante sensación de que algo estaba mal. Negó todo sin dudar. Dijo que no sabía de qué hablaba, que no había tocado nada, pero su tono no me convenció. Lo dijo con tanta seguridad y sin preocupación que no me tranquilizó. Sentía que no estaba siendo sincero. Los días pasaron, pero no podía dejar de pensar en lo que estaba sucediendo. Esa sensación extraña no desaparecía. Y una noche, como en otras ocasiones, me despertó un ruido. Esta vez era más fuerte y claro. Miré hacia el escritorio y vi a mi compañero de pie junto a mis cosas. Estaba revisándolas, moviéndolas con calma, como si estuviera buscando algo. Parecía que para él era lo más normal del mundo. No le importaba que lo estuviera viendo. No mostraba preocupación ni apuro.
Me quedé quieto en la cama sin saber cómo reaccionar. No me atreví a moverme ni a hacer ruido. Solo lo observé, intentando comprender lo que estaba pasando. Él se dio la vuelta lentamente y caminó hacia su cama sin dejar de mirarme. Sus ojos fijos en los míos parecían asegurarse de que no hiciera nada, de que me quedara quieto. Su mirada me causaba una incomodidad difícil de explicar, pero lo único que quería era que todo terminara y que me dejara en paz. Cuando finalmente se acostó, el cuarto quedó en silencio. El ambiente seguía pesado. A pesar de todo, el cansancio me venció. Me quedé dormido, aunque no fue un descanso real. A la mañana siguiente, desperté con una sensación extraña. Entonces vi que la cama de mi compañero estaba perfectamente hecha. Era algo que nunca había pasado en todo el tiempo que habíamos compartido la habitación. Las sábanas, que siempre estaban arrugadas, ahora estaban completamente lisas, como si nadie hubiera dormido ahí. No era normal, no para él, al menos no en las semanas que llevábamos compartiendo el cuarto. Algo llamó mi atención al lado de su cama, en la pared. Había una mancha que no estaba antes. No era grande, pero lo suficientemente visible. Una línea delgada y oscura. Me acerqué para observarla, pero no entendía de dónde había salido. No parecía hecha a propósito, pero tampoco era una mancha normal. Algo en esa mancha me hacía sentir intranquilo, aunque no podía explicarlo. Sabía que no pertenecía ahí y que verla me provocaba un malestar que no podía quitarme. Los días pasaban, pero las noches se volvían más raras. Siempre que me despertaba, lo veía en el mismo lugar, parado junto a mi cama, mirándome. No hablaba, no hacía ruido, no se movía. Era como si fuera parte del cuarto, siempre ahí, observándome. Lo más extraño era que por más que intentara mantenerme despierto, nunca lo veía acercarse. Cada vez que abría los ojos ya estaba ahí, sin que supiera cómo o cuándo se había movido. Con el tiempo, esa mancha en la pared comenzó a cambiar. Lo que al principio era solo una línea delgada empezó a crecer. Poco a poco se hacía más grande, pero no de manera brusca, sino gradualmente. Cada mañana al despertar, la encontraba un poco más extensa. Intentaba no prestarle atención, pero mi mente siempre volvía a ella. Medía mentalmente cuánto había crecido, viendo cómo se expandía más y más. Era algo que no tenía explicación. Sabía que algo raro estaba pasando. Esa mancha no era solo una simple marca en la pared. No entendía qué significaba, pero sabía que no era nada bueno. Mi compañero seguía igual, distante y en silencio durante el día. Por la noche volvía a estar ahí, parado junto a mi cama, mirándome como siempre. Parecía ajeno a todo lo que pasaba en la habitación, o simplemente no le importaba. Mientras yo me consumía en el malestar, él seguía su rutina como si nada. Cada mañana la mancha en la pared era más grande. La mancha no tenía forma definida, solo era una línea oscura, insignificante. Pero con el paso del tiempo comenzó a mostrar contornos más claros. Parecía que estaba tomando alguna forma, aunque no tenía sentido que una mancha pudiera hacer eso. Cada día se hacía más evidente que esa mancha cambiaba. Parecía crecer y transformarse, como si fuera algo más que una simple marca de humedad en la pared. No había ninguna lógica en lo que veía, pero no podía negar que la mancha estaba cambiando. Mostraba más detalles, y eso me hacía sentir más extraño. No lograba descansar bien. Cada noche era una batalla contra la sensación de que algo no estaba bien. Por más que intentara no pensar en eso, siempre volvía a mi mente antes de dormir. Una noche, mientras intentaba dormir, abrí los ojos. Sabía que él estaría ahí, como siempre, pero sentía la necesidad de comprobarlo. Ahí estaba mi compañero, parado junto a mi cama, mirándome. Pero algo era diferente. Esta vez no solo me miraba, tenía la mano levantada y la pasaba lentamente por la pared, justo donde estaba la mancha. Sus dedos seguían el contorno de la marca, como si estuviera dibujando algo que solo él podía ver. No apartaba la vista de la mancha, parecía totalmente concentrado en lo que hacía. Su rostro no mostraba ninguna emoción, pero la forma en que movía la mano sobre la pared me incomodaba. No parecía un simple gesto. Era como si estuviera intentando hacer algo con la mancha,
o tal vez con lo que estaba detrás de ella. No podía entender qué estaba haciendo, pero no me atrevía a moverme. No era miedo lo que me paralizaba, era la confusión. No podía dejar de mirarlo. Los minutos pasaban y su mano seguía trazando la forma de la mancha con una precisión que me resultaba perturbadora. No tenía prisa, todo lo hacía con una calma que me hacía sentir más incómodo. Dejó de moverse, se quedó frente a la pared sin girarse hacia mí. No hizo ningún gesto que mostrara que sabía que lo estaba observando. Simplemente se quedó ahí, mirando la mancha, que ahora parecía más grande que nunca. Después caminó lentamente hacia su cama y se acostó, como si no hubiera pasado nada. A la mañana siguiente, cuando volví del campus, noté que algo había cambiado en el cuarto. Entré esperando ver lo mismo de siempre. Mi compañero inmóvil en su cama y la mancha creciendo lentamente en la pared. La mancha ya no estaba confinada a su lado de la habitación. Ahora se extendía hacia el techo, cubriendo una parte considerable, como si se estuviera esparciendo sola, sin ninguna razón lógica. A pesar de que la luz del día entraba por la ventana, todo parecía más oscuro, más cerrado. La mancha había cambiado por completo la sensación del lugar. No era solo un cambio visual. Algo en el aire se sentía diferente, como si el cuarto estuviera siendo consumido lentamente por esa expansión oscura que ahora dominaba una gran parte de la habitación. Las noches se volvieron aún peores. Mi compañero seguía apareciendo junto a mi cama, parado, en silencio, mirándome sin hablar. Cada vez que abría los ojos, ahí estaba, observándome. No había cambios en su rostro, ninguna expresión, solo esa mirada vacía que no me dejaba en paz. La mancha no dejaba de crecer. Al principio pensé que se detendría, que solo cubriría una parte del techo, pero estaba equivocado. Con el paso de los días, la mancha empezó a bajar por las paredes, avanzando lentamente. Cada mañana, cuando despertaba, la encontraba un poco más cerca de mi cama. No importaba cuánto tratara de ignorarla. Día tras día, la mancha crecía, invadiendo más espacio en la habitación. Lo que al principio era una pequeña marca, se había convertido en algo imposible de ignorar, como si tuviera su propio ritmo, expandiéndose sin detenerse. Se acercaba cada vez más a mi lado del cuarto. Las noches no mejoraban. Mi compañero seguía con su comportamiento parado junto a mi cama, sin decir nada, mirándome. Cada noche era igual. Pero una noche me desperté esperando verlo de pie junto a mi cama, como ya era costumbre. Esta vez, cuando abrí los ojos, el espacio al lado de mi cama estaba vacío. No había nadie allí. Sentí un ligero alivio, pero fue una sensación que duró muy poco. No lo veía, sabía que seguía en la habitación. Miré a mi alrededor buscando cualquier señal de su presencia. Mis ojos recorrieron cada rincón del cuarto y lo vi. Estaba en la esquina más lejana, parado en silencio. Aunque solo había cambiado de lugar, ese pequeño detalle hizo que el miedo me invadiera con más fuerza que antes. Entonces comenzó a moverse. Dio un paso lento, no hacía ruido, mi cuerpo no respondía. Estaba paralizado, incapaz de moverme. Quise gritar, pero no podía. Ningún sonido salía de mi boca. Solo podía ver cómo se acercaba paso a paso, sin detenerse. Mi mente no lograba procesar lo que estaba pasando. El miedo me tenía atrapado, y no podía hacer otra cosa que esperar. Lo veía acercarse, y con cada paso mi terror aumentaba. Estaba a punto de llegar a mi cama, y entonces desapareció. Ya no estaba ahí. En ese momento todo cambió. El aire, que había estado pesado, ahora se sentía diferente. Las luces, que antes estaban apagadas, se encendieron de golpe, llenando el cuarto con una claridad que no había sentido en mucho tiempo. Miré alrededor. Las manchas que habían estado creciendo en las paredes ya no estaban. Todo estaba limpio. El techo, que antes parecía invadido por esa extraña mancha, ahora estaba blanco, como si nada hubiera ocurrido. Era como si todo lo que había pasado en esas semanas hubiera desaparecido, como si nunca hubiera existido. La cama de mi compañero también estaba diferente, estaba impecable, con las sábanas perfectamente arregladas, sin arrugas, como si nunca hubiera sido usada.
El cuarto había vuelto a su estado original en cuestión de segundos. No tenía forma de entender lo que acababa de pasar. Todo lo que había experimentado parecía haberse esfumado frente a mis ojos. No había ninguna explicación lógica para lo que había sucedido. Pero una cosa estaba clara. Algo muy extraño había ocurrido en esa habitación. Algo que no se podía explicar con razones comunes. Mi compañero nunca volvió a aparecer. Después de esa noche fue como si hubiera desaparecido por completo, como si nunca hubiera estado ahí. No supe nada más de él. Relato escrito y adaptado por Ramiro Contreras.